Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos de nuevo en el vibrante y a menudo sorprendente mundo del espectáculo turco, un universo que nunca deja de regalarnos momentos de los que hablar. Y como bien saben, nuestra especialidad es desgranar esas noticias que capturan la atención, que generan debate y que nos permiten adentrarnos en las relaciones y percepciones de nuestras estrellas favoritas. Hoy el foco está puesto en una figura que ha conquistado corazones a nivel mundial, la deslumbrante Demet Özdemir, y en unas declaraciones que han resonado con fuerza en las redes sociales y en los círculos de aficionados. Prepárense porque vamos a desmantelar esas palabras que sugieren que un premio muy especial, un galardón que ella misma ostenta, en realidad le pertenecía a alguien más, a nuestro querido Can Yaman. Esto se pone verdaderamente interesante y promete revelaciones que nos harán reflexionar. Y antes de que la emoción nos absorba por completo y se me olvide, les reitero mi invitación: si aún no forman parte de nuestra comunidad, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, análisis y, por supuesto, las últimas noticias del cautivador mundo del entretenimiento turco. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo es nuestra mayor motivación. La trayectoria de Demet Özdemir es, sin lugar a dudas, una de las que más ha cautivado a la audiencia internacional en los últimos años. Con una naturalidad pasmosa y un carisma arrollador, esta talentosa actriz ha logrado forjar un camino de éxitos que la han posicionado como una de las figuras más relevantes de la televisión turca. Su habilidad para transmitir emociones, su expresividad y su conexión con los personajes que interpreta la han convertido en un referente para muchos. Y por supuesto, ¿quién no conoce a Can Yaman? Ese actor que ha deslumbrado con su imponente presencia, su talento y su proyección internacional, capaz de enamorar a miles de personas con solo una mirada. Ambos actores que compartieron protagonismo en la inolvidable serie Erkenci, no solo alcanzaron la cima del éxito en su país natal, sino que transformaron esta telenovela en un auténtico fenómeno global. La química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que traspasaba la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Y es que, como bien sabemos, la conexión entre dos protagonistas es un ingrediente mágico que el público siempre busca y agradece. Cuando esa chispa funciona, los actores se convierten en ídolos, en referentes, y la expectativa que generan se traduce en un apoyo incondicional y en un seguimiento masivo. Pues bien, es precisamente en este contexto de éxito compartido y química innegable donde surgen las declaraciones que hoy nos ocupan. En una reciente entrevista, Demet Özdemir, conocida por su sinceridad y su franqueza a la hora de hablar sobre su carrera y su vida, hizo unas afirmaciones que han encendido las redes sociales y han generado un torbellino de comentarios y especulaciones. Al reflexionar sobre los reconocimientos que ha cosechado a lo largo de su carrera, mencionó un premio en particular que, según sus propias palabras, le generó una profunda reflexión. Y aquí es donde la noticia adquiere un matiz realmente intrigante. Demet confesó que en su fuero interno sintió que ese galardón, en realidad, debería haber recaído en manos de Can Yaman. Imaginen la sorpresa de todos al escuchar esto. No es algo que uno escuche todos los días, ¿verdad? Es una declaración que rompe con la habitual autopromoción y que deja entrever una perspectiva muy particular sobre el reconocimiento y el mérito. Intentemos desgranar esta revelación con la calma que merece, analizando cada uno de sus ángulos. ¿A qué premio específico se refería Demet Özdemir? La información que ha circulado con mayor fuerza sugiere que se trataba de un prestigioso premio de televisión, uno de esos galardones que honran la excelencia en la industria del entretenimiento, que celebran el esfuerzo y el talento de los profesionales que hacen posible nuestras series y películas favoritas. Demet, siempre fiel a su estilo directo y honesto, no se anduvo con rodeos al expresar sus sentimientos. Explicó que si bien ella misma fue la destinataria de ese reconocimiento, en su opinión, el arduo trabajo, la dedicación y el impacto tan significativo que Can Yaman tuvo en la misma producción, en ese mismo proyecto, era de tal magnitud que a sus ojos él también merecía un galardón de igual calibre. Es fácil reconstruir el escenario que rodeó este sentimiento. Erkenci fue sin duda la serie que catapultó a ambos actores a una fama estratosférica, a un nivel de reconocimiento que sobrepasó todas las expectativas. La historia de amor entre Sanem y Can, con sus altibajos, sus reconciliaciones y sus desengaños, su lucha por un amor que parecía imposible pero que se fortalecía con cada obstáculo, conectó de una manera muy especial con el público.
La interpretación de Can Yaman dando vida a ese fotógrafo intrépido, apasionado y con un encanto arrollador, fue absolutamente fundamental para el éxito arrollador de la trama. Su carisma natural, su energía contagiosa, su capacidad para transmitir la profundidad de las emociones, tanto la alegría como el dolor, todo ello contribuyó a que el personaje de Can se convirtiera en un ícono, en uno de los personajes masculinos más queridos y admirados de la televisión turca. Por lo tanto, cuando Demet Özdemir afirma que ese premio le pertenecía a Can Yaman, no debemos interpretarlo como un acto de humildad forzada o un intento de restar mérito a su propio logro. Al contrario, todo parece indicar que se trata de una profunda muestra de admiración, de respeto y de reconocimiento hacia su compañero de reparto. Es en esencia un elogio público a la trascendencia de su contribución, a la importancia vital de su trabajo conjunto para alcanzar ese nivel de éxito sin precedentes. En el complejo y fascinante mundo del cine y la televisión, la sinergia entre los actores es un pilar fundamental. Un dúo protagonista que funcione a la perfección puede elevar una producción de ser simplemente buena a ser verdaderamente memorable y exitosa. Y el dúo formado por Demet Özdemir y Can Yaman indiscutiblemente demostró que poseía esa chispa, esa magia que crea leyendas. Ahora bien, pensemos un poco en el proceso de premiación. Las academias, los jurados y los criterios de evaluación a menudo responden a una serie de parámetros muy específicos. Quizás en ese momento particular, los evaluadores consideraron que ciertos aspectos de la actuación de Demet, o la categoría específica en la que competía, se alineaban mejor con lo que buscaban premiar. Sin embargo, para los actores involucrados, y sobre todo, para el público apasionado que vive y respira cada episodio de la serie, el mérito es, sin duda, compartido. El amor y la devoción que la gente profesaba por Erkencikus se dirigía de manera equitativa a ambos protagonistas. Y la idea de que uno de ellos, que había desempeñado un papel tan crucial en el éxito, no recibiera un reconocimiento que en la percepción popular era totalmente merecido, es precisamente lo que ha impulsado esta declaración tan sincera y conmovedora de Demet. Esta situación también nos revela aspectos muy interesantes sobre la profesionalidad y la camaradería que pueden existir dentro de la industria del entretenimiento. Es increíblemente refrescante y digno de aplauso escuchar a un actor reconocer y valorar el talento de otro, especialmente cuando han compartido un proyecto tan exitoso y han vivido juntos el auge de la fama. En lugar de lo que a veces se percibe como una competencia feroz y desleal, lo que Demet nos muestra aquí es una apreciación genuina, un reconocimiento del valor del trabajo del otro. Al compartir esta reflexión, Demet no solo está elogiando a Can Yaman, sino que también está demostrando una perspectiva madura y desinteresada sobre lo que significa el éxito colectivo. Ella entiende perfectamente que en muchas ocasiones, el brillo individual de un actor está intrínsecamente ligado al desempeño, al apoyo y a la química con quienes lo rodean en el set. Las redes sociales, como era de esperar, reaccionaron de forma inmediata y explosiva. Los fans de Erkencikus y, por supuesto, los seguidores de la icónica pareja Canem, se volcaron masivamente en las plataformas digitales, mostrando su apoyo a Demet y aplaudiendo sus palabras. Numerosos comentarios expresaban un claro acuerdo con su opinión, sintiendo que Can Yaman, efectivamente, merecía también un reconocimiento por su inolvidable interpretación. Por otro lado, no faltaron quienes defendieron el premio de Demet, argumentando con pasión que su actuación también fue espectacular y que el galardón que recibió era completamente merecido. Y es que al final, la audiencia es la que dicta sentencia y tiene su propia percepción sobre quién brilla más en cada momento, y esa percepción es, sin duda, un factor de gran poder. Es fundamental tener en cuenta que estas declaraciones de Demet Özdemir llegan en un momento en el que ambos actores han tomado rumbos profesionales distintos. Si bien la fama que cosecharon juntos en Erkencikus marcó un antes y un después en sus carreras, ahora están construyendo sus propios caminos, explorando nuevos proyectos y asumiendo roles que desafían su versatilidad. Can Yaman, por su parte, ha experimentado un éxito internacional considerable, participando en producciones en Italia y consolidando su imagen como un galán global, admirado en diversos países. Demet Özdemir, fiel a su talento, ha continuado deslumbrando en series turcas de gran éxito, demostrando una y otra vez su capacidad para conectar con el público y su destreza para interpretar personajes de diversa índole. Sin embargo, estas reflexiones de Demet nos transportan inevitablemente a esa época dorada de Erkencikus, nos recuerdan la magia que ambos crearon juntos en pantalla. Y es que la memoria colectiva del público, especialmente la de los fans más apasionados, guarda con un cariño especial esos momentos que marcaron un antes y un después.
Las parejas icónicas de la televisión dejan una huella imborrable en la historia de la industria, y la que formaron Demet Özdemir y Can Yaman es, sin lugar a dudas, una de ellas. La complicidad, la pasión y la autenticidad que transmitían en cada escena resonaron de una manera única. Podríamos pasarnos horas especulando sobre las razones exactas que llevaron a Demet Özdemir a hacer estas declaraciones en este momento concreto. Quizás fue un momento de profunda reflexión sobre los inicios de su estrellato, un recuerdo nostálgico de la importancia vital que Can tuvo en esa etapa crucial de su carrera. O tal vez simplemente sintió la necesidad genuina de expresar esa admiración y ese respeto que guardaba en su corazón, sin importar el tiempo transcurrido ni los caminos profesionales que ahora los separan. Lo que sí resulta absolutamente innegable es que sus palabras han reavivado con fuerza el interés en su relación profesional, en la química que compartieron y en el fenómeno imparable que fue Erkéntzicus. Esta noticia nos sirve como un recordatorio fascinante de las complejas y a menudo sorprendentes dinámicas que pueden existir dentro de la industria del entretenimiento. Los premios son, sin duda, importantes, representan un reconocimiento tangible y un impulso profesional. Pero sin lugar a dudas, igual de importante es el impacto profundo y duradero que una serie o una actuación individual tiene en la audiencia. Y en el caso de Erkéntzicus el impacto fue masivo, descomunal, y ese impacto se construyó sobre los hombros sólidos y talentosos de ambos protagonistas. La sinergia entre ellos fue la clave. Así que ahí lo tienen. Demet Özdemir, con su habitual franqueza y su gran corazón, nos ha regalado una perspectiva sumamente interesante y conmovedora sobre uno de los premios que ha recibido a lo largo de su exitosa carrera. Una declaración que, mucho más allá de cualquier posible polémica o malentendido, resalta la profunda admiración y el sincero respeto que siente por Can Yaman y, sobre todo, por el impacto inolvidable que tuvieron juntos en Erkéntzicus. Es un guiño nostálgico a una etapa dorada, un reconocimiento merecido a la química arrolladora que conquistó al mundo entero. Y si somos honestos, ¿quién no se enamoró de esa pareja en la pantalla y vibró con sus historias? En resumen, hemos repasado las sorprendentes y conmovedoras declaraciones de Demet Özdemir, quien reveló que sentía que un premio que ella recibió, en realidad, le pertenecía a Can Yaman, subrayando la increíble química y el éxito rotundo que compartieron en la serie Erkéntzicus. Hemos analizado el posible significado profundo de sus palabras, la entusiasta reacción del público y la crucial importancia de la camaradería y el respeto mutuo en la industria del entretenimiento. Ha sido, sin duda, un viaje fascinante de regreso a una época dorada de la televisión turca que nos dejó huella. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que les haya resultado tan intrigante, tan revelador e informativo como a mí me resultó investigarlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas declaraciones tan sinceras de Demet Özdemir. ¿Creen que Can Yaman merecía también ese premio en particular? ¿Les sorprendieron las palabras de Demet, o les parecieron un reflejo de la genuina relación que se percibía en pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, que leo cada uno de ellos y disfruto muchísimo interactuando con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa. Y si han disfrutado de este contenido, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no duden en regalarme un gran me gusta. Un simple me gusta ayuda enormemente al canal a crecer y a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans apasionados del mundo del espectáculo turco. Así nuestra comunidad seguirá creciendo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita. Así serán los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos, de las novedades y de las sorpresas que tenemos preparadas. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les envío un abrazo enorme y lleno de energía. Hasta pronto, queridos seguidores.